Televidentes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva semana de labores. Hoy lunes 20 de marzo del 2023. Gracias por acompañarnos en esta, la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de eltelegrafo.com.es o en el Diario Pública FM y nuestras redes sociales. Como siempre, un gusto compartir este espacio de trabajo. María del Mercedes. Buenas noches, Byron. ¿Cómo están, amigos televidentes? Tenemos importante información generada durante el fin de semana y hoy, día lunes 20 de marzo del 2023. Bienvenidos. Mucha atención, un artefacto explosivo estalló este lunes en el departamento de noticias del canal de televisión Ecuavisa, cuando el periodista y presentador Lenin Artieda, al que iba dirigido, lo conectó a su computadora. Era un pendrive que fue recibido en un sobre Manila. Como él, 4 periodistas más recibieron sobres similares. 4 medios de comunicación en el Ecuador, Teleamazonas, Ecuavisa, TC y Exa FM, recibieron la semana pasada un sobre amarillo con un pendrive y un mensaje que incitaba a conectarlo a una computadora. Según cuentan periodistas, parecía inofensivo. Sin embargo, este lunes el colega Lenin Artieda del medio Ecuavisa conectó el dispositivo y explotó. Tras confirmar que se trataba de un atentado, personal antibombas de la policía realizó en TC Televisión, donde no se había abierto el sobre, la detonación controlada de este artefacto. Lo propio hicieron en Exa FM o Radio Democracia, donde se confirmó, según el periodista Miguel Rivadeneira, que hubo carga de poder explosivo confirmado por la policía. Tenemos entendido de que este sobre con este pendrive ha llegado hace unos 4 días atrás al canal, pero recién fue, digamos que lo abrieron el día de hoy. ¿Cómo se activa? ¿Se activa cuando abren el sobre o cuando introducen el pendrive? Cuando introducen el pendrive en la computadora. ¿Pero qué tipo de explosivos se utilizaron en los ataques? Presumimos que posiblemente se pueda tratar de RDX, ¿no? El explosivo. RDX es un explosivo de tipo militar, ¿no? Pero son unas cápsulas muy pequeñas de aproximadamente entre 1 centímetro aproximadamente de lo que es la longitud de lo que podría ser esta carga. De lo que verificamos se produce la explosión de la mitad del artefacto, ¿no? El gobierno nacional se pronunció al respecto y rechazó cualquier clase de intimidación a los medios. Aseguran que todo intento por amedrentar a la prensa son hechos repudiables que deben ser castigados con todo el rigor de la justicia. La Fiscalía también inició una investigación sobre el hecho y acudió al canal Ecuavisa en Guayaquil para levantar indicios. Hasta el cierre de esta edición, no se conocía quién podría estar involucrado. Andrea Orbe, Noticias 7. Todos los sobres que contenían los explosivos que llegaron a medios de comunicación salieron a través de un servicio de mensajería desde Quinsaloma. Así lo asegura el ministro del Interior, Juan Zapata. Según la policía, se tendría información de las personas que enviaron los sobres. Autoridades investigan los atentados que fueron víctimas periodistas y medios de comunicación. Aquí se adelantó que todos los sobres con explosivos fueron enviados a través de una compañía de mensajería desde Quinsaloma en la provincia de Los Ríos. De Quinsaloma, 3 para Guayaquil, 2 para Quito. Estamos verificando qué interconexión tiene este tema del universo. Como ustedes se pueden dar cuenta, es la misma composición, la misma estructura, por lo tanto el mismo objetivo. Según investigaciones, ya se tendría la información de la persona que envió los paquetes. Se tiene identificado al tema del remitente. En este momento se están haciendo las técnicas de gestión investigativa con la finalidad de individualizar y sobre todo de poder ubicar a este remitente. Según el ministro del Interior, la manipulación de los pendrives provocó que la mayoría no explote, contrario al caso de Ecuavisa, donde el artefacto sí detonó. En el caso inclusive de Guayaquil, entendemos que solamente se activó la mitad de la carga, ¿no? Y eso afortunadamente hace que tengamos al periodista Lenin Artieda ileso. Un sobre de las mismas características estaba dirigido para el periodista Carlos Vera, pero este fue identificado por la policía y no logró salir de la empresa de paquetería. Zapata advierte de la peligrosidad de estos artefactos. Si hubiera generado el 100% de su capacidad de carga, pues hubiera generado destrucción especialmente a sus miembros superiores, ¿no?
Según el Consejo de Comunicación, en lo que va del 2023, existen 46 casos de agresión a periodistas. Nosotros tenemos una línea directa con Fiscalía donde apoyamos sobre todo a quienes han sido amenazados de muerte para que bajo la modalidad de sistema de protección ellos puedan ser acogidos. Actualmente 11 comunicadores constan en el sistema de protección de víctimas y testigos y se asegura que en la ley de comunicación se trabaja en un sistema de protección para periodistas. Es una de las profesiones más arriesgadas y por supuesto el Estado tiene que garantizar. Es primera vez que se está articulando, sobre todo con otras instituciones, ya protocolos de responsabilidad. Que no nos vamos a dejar amedrentar. El trabajo de los periodistas va a continuar a pesar de los riesgos. Desde la Fiscalía General del Estado se ha dispuesto a las unidades en Guayas y Pichincha que realicen todas las investigaciones respectivas. Edison Saavedra, Noticias 7. A propósito de esta noticia, la empresa pública de comunicación Comunica EP quiere extender su solidaridad con los periodistas y medios de comunicación amenazados. Condenamos este tipo de intento de amedrentamiento cobarde, venga de donde venga. La libertad de los periodistas para ejercer su trabajo es un pilar fundamental dentro de cualquier democracia y por eso es necesario que quienes ejercemos este oficio contemos con todas las garantías. Sabemos que las autoridades están investigando para establecer la responsabilidad del caso y apelamos a la eficacia y agilidad de las indagaciones para evitar que este tipo de violencia se reproduzca. Y además, amigos, en la ciudad de Guayaquil este lunes se reportaron 2 amenazas de bomba que obligaron a la evacuación de personas y cierre de vías. La primera fue en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, donde se halló un posible artefacto explosivo en los exteriores del edificio. La avenida Quito cerró su tránsito vehicular por precaución hasta que se descartó algún tipo de peligro. Horas más tarde, clientes y personal de los locales del centro comercial Río Centro Norte fueron evacuados porque se encontró lo que sería un artefacto de detonación en el vehículo de un policía. En ninguno de los 2 casos mencionados se registró una explosión. Y este fin de semana una empresa minera denunció el ataque armado a sus instalaciones en el cantón Ponce Enríquez, esto es en la provincia de La Suay. Un guardia de seguridad habría sido asesinado. Un grupo fuertemente armado, aún desconocido, ingresó de esta manera al predio de la compañía minera Agriplaza en el sector de Chumiral, en Ponce Enríquez. Con ametralladoras dispararon hacia las oficinas de la planta de procesamiento. La empresa denunció que el atentado suscitó la noche del sábado y a través de videos que se publicaron en redes sociales se observa la magnitud del hecho. No solo quedó de testigo la destrucción al interior del lugar, sino que el guardia de seguridad, quien se presume no presentó mayor resistencia por la desventaja de armamento y numérica de sus agresores, fue asesinado. El gerente de Agriplaza, Alberto Pincay, pidió al Ministerio de Energía, a la policía y a la Fiscalía que intervengan en el sector, en el cual operarían mafias dedicadas a extorsionar y a afectar la operación de las empresas mineras de la zona. Hace un año, mineros fueron asesinados en Ponce Enríquez por una situación similar. Las autoridades aún no se han pronunciado. Lautaro Andrade, Noticias 7. Las mayores afectaciones por el terremoto de Balao se produjeron en Machala y Pasaje, ambos cantones de la provincia de El Oro. 11 de los 14 muertos son de esa provincia y también hay más de 40 edificios con daños totales. 11 muertos en El Oro, 9 de ellos en Machala, la capital. 461 heridos graves y otros de mediana tensión. 20 edificaciones dañadas estructuralmente y no habitables. Pérdida total del muelle de cabotaje en Puerto Bolívar. Son por el momento la evaluación de los daños de Machala, la capital provincial, según informó su alcalde Darío Macas. He dispuesto se inicie de forma inmediata los estudios a fin de realizar la construcción de un nuevo muelle en el lugar en el que se encontraba el actual.
Aún las brigadas de bomberos y de gestión de riesgos continúan en la remoción de escombros y se alojan a personas sin techo donde dormir. Muchas familias se encontraban sin refugio, por lo cual he dispuesto la habilitación de un albergue temporal para víctimas en el Coliseo Walter Sack. Los técnicos de gestión de riesgos comentan la actual situación, sobre todo en el Cantón Pasaje, el más afectado, en el casco histórico, donde una familia entera perdió la vida. Efectivamente están identificadas las estructuras como la que tienen a mi espalda, que están totalmente afectadas. Adicional a eso tenemos se está realizando el levantamiento de las estructuras afectadas, o sea, que presentan algún daño. Son los resultados de este dramático terremoto que ocurrió en las costas de Balao. Byron Galarza, Noticias 7. Y en Guayaquil varias edificaciones resultaron afectadas por este sismo. Veamos el estado en el que se encuentran. Todavía permanecen las edificaciones afectadas por el último sismo de 6.5 registrado este fin de semana. En la avenida Malecón, entre Víctor Manuel Rendón y Junín, escombros cayeron en la calle cuando pasaban vehículos y transitaban personas. Se siente como hamaca siempre, que hay temblores, se van como hamaca. Estos edificios con el tiempo puede aflojarse. Fue horrible, las casas se movían, yo puse la mano en mi carro y se hacía de un lado, tuve que sacar la mano del portamaleta y me quedé como bobo dando vueltas. A pocos metros de la avenida Malecón e Illingworth, el choque de dos edificios ocasionó también que se desprendan pedazos de cemento de las estructuras. Únicamente que sí ve que pequeños golpecitos así de cemento me cayó en las manos, quiere decir que la tensión fue altísima. En las calles Esmeraldas y Huancavilca, la parte de una pared colapsó en un local, lugar donde estaban una mujer y sus hijas. Al momento que salimos así aquí y saca de todo. Por otra parte, en las calles García Moreno y Bolivia también colapsó parte de la estructura de un predio. Todas estas emergencias fueron atendidas por personal del Cuerpo de Bomberos y autoridades de emergencia. Además de esto, vieron techos y estructuras cuarteadas, la mayoría mampostería, digámoslo de esta manera, estructura de lo que es la parte de las fachadas, no caída de fachadas, o edificios que se golpeaban entre ellos y vieron rupturas de su estructura. Pero debería ya un ingeniero o los ingenieros estructurales pues verificar la posibilidad o la magnitud del daño en cada una de las estructuras. La reciente actividad sísmica en la provincia del Guayas anticipa la reactivación de la conocida falla Guayaquil-Caracas. Los expertos sugieren que los estudios sobre los sismos registrados en el país contribuyen en medidas de prevención. Aunque no son predecibles, la ciencia ha logrado determinar que eventos naturales como terremotos son cíclicos. Las fuentes de los terremotos son más o menos constantes en el tiempo. Esto permite a la población tener cierta anticipación y sobre todo preparación. Entonces, ¿estábamos listos para el terremoto de Balao? La evidencia recoge que sí. De alguna manera, los estudiosos en el tema ya estimaban un sismo, aunque no de esta magnitud. En la zona de Guayaquil podemos tener sismos que ocurren tanto en la corteza, es decir, en la parte más superficial, en la parte de contacto entre la placa Nazca que se está metiendo por debajo del continente y además unos sismos que ocurren al interior de la placa. Y es que explican que de acuerdo a los datos en los últimos 120 años, en esta zona ubicada sobre la falla de Guayaquil-Caracas se han registrado sismos considerables cada 40 años. Este sismo de casi 7 grados registrado en Balao sería la prueba de la reactivación sísmica, pero no solo en esta zona, sino en el país, por lo cual los expertos llaman a la prevención. Sabemos que en el Ecuador han ocurrido eventos sísmicos de mucha importancia en el país, ¿no? Y en función de eso, claro, nosotros debemos estar siempre tomando las medidas adecuadas para salvaguardar, sobre todo, nuestra integridad física. Carolina Basante, Noticias 7. El bono para los afectados por este terremoto 6.5 será de $675, que estaría diferido a 3 meses. En caso de construcción o reconstrucción de la vivienda, se destinarán 64 salarios básicos y en caso de reparación de estructuras, 32 salarios básicos. Vamos a declarar el estado de excepción sin restricción de derechos a nivel nacional.
Esta es la estrategia del gobierno para atender la emergencia por el terremoto de 6.5 grados que sacudió 8 provincias del país. El estado de excepción servirá para agilitar la contratación pública y poder reponer las estructuras afectadas por el sismo a través del bono de arrendamiento de vivienda. Vamos a adquirir al sector privado casas ya construidas para dar soluciones más rápidas a quienes perdieron las suyas. Para ello se reformará el decreto ejecutivo 405 emitido el 21 de abril de 2022, mismo que en su artículo 18 establece las directrices que debe seguir el Ministerio de Vivienda en caso de emergencia y desastres naturales. La titular de esta cartera de Estado, Gabriela Aguilar, señaló que esta medida es de carácter temporal mientras se habilitan los procesos precontractuales y contractuales para la construcción de las viviendas afectadas. El bono de arrendamiento de vivienda será de 1.5 salarios básicos unificados, es decir, $675, que se dividirá en un pago mensual de $225 durante 3 meses. En caso de ser necesario, se evaluará dar este bono solo por una vez adicional, por el mismo valor y el mismo plazo. Este bono es parte del techo presupuestario de 64 salarios básicos unificados que representan $28.800 en caso de reconstrucción y construcción, y de 32 salarios básicos, es decir, $14.400 en caso de reparación de la estructura. Según el último reporte de la Secretaría de Riesgos, existen 235 viviendas afectadas y 90 totalmente destruidas, además de 33 bienes públicos afectados. Los bienes públicos tienen un seguro y haremos las gestiones necesarias para hacer los reclamos de rigor a las compañías aseguradoras privadas. Edison Saavedra, Noticias 7. Tras la caída del puente sobre el Río Blanco en el límite provincial entre Santo Domingo, Esmeraldas y Pichincha, las autoridades evalúan cuánto puede demorar su reconstrucción. Entre tanto, el gobierno montará un puente Bailey de manera provisional. Con régimen especial se reconstruirá el nuevo puente sobre el Río Blanco que une Esmeraldas con Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas en el noroccidente. Durará 1 año de construcción y mientras tanto se trabaja en una estructura provisional a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Se ha adelantado ya la presencia del Cuerpo de Ingenieros como mínimo, haciendo, digamos, con eficiencia, con prontitud, más de 1 año tomará la construcción del nuevo puente. Entre tanto, el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, informó que el gobierno norteamericano podría ayudar con el envío de un puente provisional de estructura llamado Bailey. Entre tanto, los moradores de los 2 lados de la orilla lamentan esta separación de las localidades que viven del comercio, el flujo de turistas y, por supuesto, el transporte. Lamentablemente, pues hemos tenido ese desastre que se ha ido el Río Blanco y ahora nos quedamos incomunicados, no podemos hacer nada. Ustedes saben que esta es una vía principal que nos une a La Concordia, Esmeraldas y a todas partes con Quito, con los bancos, con Pedro Vicente Maldonado. Todos quieren venir, entonces eso de una manera prevenirles también para que no vengan por acá. Byron Galarza, Noticias 7. Mucha atención, ahora vamos a revisar el estado de las principales vías del país. En la provincia de La Suay, la vía Cuenca Girón Pasaje Machala se encuentra cerrada, mientras que la cuenca Molleturo Naranjal está parcialmente habilitada y se recomienda conducir con precaución en los kilómetros 49, 90 y 98. En la provincia del Cañar, la vía Cuenca Xutco Chancay está también parcialmente habilitada y en la provincia de Cotopaxi, la Tacunga Lamaná está también parcialmente habilitada, mientras que la vía Riobamba Cuenca en Chimborazo se encuentra cerrada por un deslizamiento de tierra en el tramo de Alausí Guamote en el sector Causal. En Esmeraldas, la Quinindé Cube, el Mirador sector El Vergel está parcialmente habilitada y la Viche Quinindé La Independencia, el límite provincial de Esmeraldas Santo Domingo, está cerrada. En Imbabura, la vía Cayueja 6 de Julio El Cristal está cerrada, mientras que en Loja, la vía Chinchas Puerto Viejo está parcialmente habilitada con deslizamientos de tierra en el sector Peña Azul. En la provincia de Los Ríos, la E25 y el tramo Babahoyo-Juján está parcialmente habilitada. Se recomienda conducir con precaución porque hay restricción de paso para vehículos livianos. Mientras que en Los Ríos, la Montalvo, avenida 25 de Abril, vía La Vitalia, está cerrada. Y en Manabí, la ruta del Espondilus, vía Puerto Cayomanta, está parcialmente habilitada.
En el oriente ecuatoriano, en Napo, la San Luis Túneles de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair en el kilómetro 105 está cerrada por el colapso del puente Ventana 2 a causa de la erosión regresiva del río Coca, mientras que en el Chaco Lago Agrio está cerrada. En Pichincha, la vía Puerto Quito Río Blanco está cerrada, mientras que la vía Loac Santo Domingo está parcialmente habilitada con deslizamientos de tierra en el kilómetro 48. Y en Santo Domingo de los Áchiras, la vía Valle Hermoso Cristóbal Colón Los Bancos está habilitada con restricción vehicular a vehículos extrapesados. Carolina Basante, Noticias 7. Este fin de semana en la capital se registraron 11 siniestros de tránsito que se suman a la estadística nacional de más de 3.000 accidentes en lo que va del 2023. El principal factor, el exceso de velocidad. En tan solo 2 días en la capital se registraron 11 siniestros viales, la mayoría en vías de alta velocidad, como la Simón Bolívar, la Ruta Viva y la avenida General Rumiñahui. Según los datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, solo en la capital desde enero del 2023 hasta este mes de marzo se han registrado más de 600 accidentes. Los siniestros viales en el mes de marzo han sido 168, con 62 lesionados y 11 fallecidos, mientras que a escala nacional se han dado 3.427 accidentes de tránsito, 3.179 lesionados y 374 fallecidos in situ. Se dan estos siniestros, se mantiene el conducir superando los límites máximos de velocidad, el no respetar las señales de tránsito y el conducir bajo la influencia del alcohol. Lamentablemente son todos temas que refieren específicamente al comportamiento humano y en específico de los conductores. Vladimir Taco, coordinador de Ingeniería y Tránsito de la Agencia Metropolitana de Tránsito, agrega que pese a los controles, la ciudadanía tiene responsabilidad compartida. Según los operativos realizados por la entidad, el 62% de los vehículos parados son citados por alguna infracción. Los operativos que realizamos son en vías de alta velocidad, ya que estas son las que tienen mayor siniestralidad. Y ahí el límite es 90 kilómetros por hora. Sin embargo, el promedio de citaciones que se emiten están en el orden de 120 y 140 kilómetros por hora. Pese a que las estadísticas no podrían ser alarmantes, cada cifra es una persona y una familia que no volverá a ser la misma. Aproximadamente un 15% de personas que quedan parapléjicas. Es lamentable porque eso le cambia la vida a cualquier persona. Manuela Bedón, Noticias 7. ¿Quieres saber a cuántos meses aumenta el permiso por lactancia de las mamás y por supuesto también de los papás? Se lo contamos de enseguida al volver. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil, Cuenca 105.3, en Manta 88.1 y en Loja 90.5. Iniciamos. El Consejo de Administración Legislativa CAL calificó el pedido a juicio político para el presidente Guillermo Lasso y aprobó que se remite el expediente a la Corte Constitucional a fin de conocer su admisibilidad. La sesión del CAL se instaló a las 3:30. Una hora después ya había una resolución. 5 de sus 7 miembros votaron a favor de admitir a trámite la solicitud de enjuiciamiento político al jefe de Estado. Ha sido aprobada la resolución en relación al único punto del orden del día aprobado. Los votos afirmativos fueron del presidente Virgilio Saquicela, el socialcristiano Esteban Torres, Darwin Pereira de Pachacutic, los correístas Ronnie Aliaga y Marcela Holguín, mientras que Joana Moreira y Natalia Arias se abstuvieron. En la sesión, Moreira alegó que el texto de los 4 proponentes tenía errores y en ese momento trataron de solventarlo. Nos diga quién ha firmado esa solicitud, si se puede decir, o ampliación, o más bien dicho, aclaración en el tema de Darsus Calami, por favor, para que sea público. Natalia Arias también cuestionaba la legalidad del informe que elaboró la Unidad Técnica Legislativa y que aprobó el CAL. Que a pesar del apuro no han logrado revisar adecuadamente tanto el fondo, cuando nos referimos a las causales como tal, como la forma. Ha habido una confusión clara en este caso, tratando de invocar artículos que corresponden al control político del resto de autoridades, no así del primero y del segundo mandatario. La solicitud remitida por Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Rodrigo Fajardo y Pedro Zapata se ampara en el artículo 129 de la Constitución para enjuiciar al primer mandatario, en este caso, por un supuesto delito de concusión y peculado. Es que en la acusación constitucional se citan artículos del COIP del 2014.
Lastimosamente parece que no se dieron cuenta nuestros asambleístas que en el 2021 los artículos de concusión y peculado fueron reformados. Estaba previsto que este mismo lunes el CAEL envíe el documento a la Corte para su respectivo análisis, proceso que demoraría máximo 6 días, una vez se sortee al juez ponente del proyecto de dictamen de admisibilidad. Y solo después de eso podremos saber si el juicio político va o no. Lautaro Andrade, Noticias 7. En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de revisión de medidas cautelares dentro del caso Sinohydro, solicitada por el expresidente Lenín Moreno, su esposa y otros 6 procesados. De su parte, David Mesa, abogado de Moreno, insistió que el exmandatario pueda presentarse cada 15 días en la Embajada de Ecuador en Paraguay y no en Quito, como estaba dispuesto por el juez. Hoy, 20 de marzo, hasta las 17 horas, Moreno y su esposa debían cumplir su primera presentación periódica en la Corte Nacional de Justicia, pero nunca llegaron, lo que abre la posibilidad de que la Fiscalía realice un pedido de prisión preventiva. La resolución sobre la revisión de medidas cautelares se conocerá este miércoles. Vamos a esperar la resolución del miércoles. Definitivamente el señor Moreno no viene hoy a firmar. No, médicamente es imposible, como ya lo hemos mencionado a lo largo de todas estas audiencias que hemos tenido. Y como se lo habíamos comentado, por ley el periodo de lactancia materna pasa de 9 a 12 meses y la licencia por paternidad será de 15 días. Así lo establece la Ley de Derecho al Cuidado Humano, aprobada por la Asamblea. Aunque un dictamen de la Corte Constitucional ya establecía eso, ahora la Ley del Derecho al Cuidado Humano contempla que el periodo de lactancia pasa de 9 a 12 meses. Margarita dice que eso permitirá vivir momentos que no se repiten con los pequeños. Las cosas pequeñas que hacen, caminar, gatear, sus primeras palabras, sus primeros pasos. Esa norma elimina también la división en la licencia por paternidad. Antes, si el parto era normal, el padre recibía 10 días. Y si su hijo o hija nacía por cesárea, tenía 15. Ahora la ley incorpora una licencia de 15 días para los 2 escenarios. Felipe Montalvo destaca la aprobación de esa ley, pero cuestiona que otros puntos vinculados con temas de niñez lleven años siendo analizados en la Asamblea. Él, debido a lo que considera una injusticia, no puede ver a su hijo más de 500 días. Yo decido intentar pelear su tenencia y es donde comienza justamente las obstrucciones de visitas. El día de hoy, lamentablemente, son 533 días, de los cuales yo no sé nada de mi hijo, a pesar de que hay sentencias y órdenes y llamados de atención hacia la madre. Hay órdenes de apremio que lamentablemente no las ha cumplido, se han estado, como digo, escondiendo y con ayuda de los abogados de la parte demandada, lamentablemente entorpecen todos los procesos. Es parte de Coparentalidad de Ecuador, una organización de padres que presentó aportes al trámite de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Entre otras cosas, piden que la tenencia sea compartida. Es tu deber de padre, es tu deber de madre. Ambos tienen las mismas obligaciones con el menor. No es que el padre solamente es cajero económico y la mamá simplemente está para los quehaceres domésticos. No, eso ya pasó años atrás. Las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia llevan años en análisis en la Asamblea. Yo creo que tiene que ser 100% compartida y nadie por ser madre tiene un derecho per se o preestablecido por sobre los hijos, ni tampoco nadie por ser padre tiene ese derecho preestablecido. Entonces aquí yo creo que hay que evaluar condiciones. Los cuestionamientos vienen de algunos sectores. A instancias legales llegó el intento de la empresa metropolitana de gestión de residuos sólidos EMGIRS por expropiar 3 hectáreas de la planta de Duragas para construir una celda emergente que permita el tratamiento temporal de basura en el relleno sanitario en el Inca. Lautaro Andrade nos lo explica en el siguiente reportaje. Una estructura similar para la disposición de basura será construida en esta planicie. El problema es que existe una disputa legal para hacerlo porque la empresa metropolitana para la gestión de residuos sólidos en Quito, EMGIRS, necesita expropiar 3 hectáreas de Duragas, una compañía privada de comercialización de gas licuado de petróleo. Duragas se opone porque ello implicaría en riesgos ambientales y de seguridad. Las tuberías de alivio por las que sale el gas metano a la superficie no estaban realizando su operación de manera adecuada y por ellas estaba saliendo lixiviado. Este lixiviado definitivamente lo que ocasionaba es que el gas, al no poder ser liberado, se estaba acumulando en la tierra y según el perito esto podría causar una explosión.
El proyecto de MGIRS contempla la construcción de una celda emergente, es decir, un espacio para la gestión de residuos hasta que esté construido el denominado Cubeto 11 en la zona norte del relleno sanitario de El Inga. Sin embargo, al expropiar el terreno, la celda quedaría pared con la planta de gas. La compañía privada rechaza la obra porque ya no habría lo que se conoce como zona de amortiguamiento, un espacio divisorio para separar las operaciones industriales y precautelar la seguridad ambiental. El manejo de un cubeto normal haría pues que los gases salgan a la superficie y no se provoque ningún riesgo. Pero lo que en cambio en la cancha, en el sitio, ha dicho un perito, es que eso no está sucediendo. Duragas también alega que MGIRS no cuenta con permisos del Ministerio del Ambiente, pero la empresa metropolitana refuta cada uno de los puntos. El Ministerio del Ambiente está en conocimiento de que vamos a presentar todos los requisitos para que ellos nos puedan emitir los permisos ambientales. Obviamente, para obtener los permisos nosotros tenemos que demostrar la propiedad del terreno, lo cual este momento no lo tenemos. Niegan también que por las chimeneas se derrame el subproducto llamado lixiviado, o peor aún, que se puedan mezclar gases para generar un estallido. Pero en el caso del relleno sanitario es una infraestructura que está a cielo abierto. Y así existieran las fugas que mencionan, el gas se va a diluir y no vamos a llegar a las concentraciones requeridas para una explosión. Y sobre la zona de amortiguamiento, MGIRS contesta que en la legislación no se establece un límite mínimo para una franja de seguridad, aunque de todas maneras en el proyecto plantearán 20 metros de distancia entre la celda y la planta de gas. El presidente del Colegio de Ingenieros Químicos de Pichincha descarta que pueda haber una explosión. En el INGA se recolecta los gases, se direccionan. Entonces, la probabilidad de que haya una explosión es casi nula. Necesita varias condiciones para poder explotar, que esté acumulado, que tenga oxígeno comburente y que tenga una chispa. El conflicto ya se encuentra en instancias legales. MGIRS señala que Duragas contrató un perito, mientras que la empresa defiende que el experto está certificado en el Consejo de la Judicatura. En ningún momento se ha dicho que lo que el perito, que es un técnico, elevó y levantó y puso con firma de responsabilidad en su informe, se haya desacreditado. Pero MGIRS espera el dictamen cuanto antes para empezar a construir. La celda emergente tardará 4 meses en construirse. Está diseñada para operarla 1 año. Hace falta la resolución de un juez para que este punto donde nos encontramos se convierta en un botadero de basura. El proceso judicial está en la Corte Provincial de Pichincha y por el momento no hay tiempo para conocer cuándo será el dictamen del juez. Así que lo único que queda es esperar. Con cámaras de Diego Moriano, Lautaro Andrade, Noticias 7. La independencia de los adultos mayores necesita ser garantizada. El Hospital del Adulto Mayor en Quito se la promueve. Manuel Avedón nos cuenta cómo lo hace. La esperanza de vida en la actualidad en el Ecuador es de 84 años para las mujeres y de 74,5 años para los hombres. En la Constitución del 2008, en el artículo 37, se dice que el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: la jubilación universal, derecho a la alimentación, agua, saneamiento y vivienda. En un país donde el 33% de las personas adultas mayores tienen seguridad social contributiva, se vuelve difícil garantizar de condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, existe un gran número de adultos mayores que no tienen garantizados estos derechos y tampoco cuentan con independencia o autonomía. Tanto factores personales, biológicos, psicológicos, sociales, así como contextuales, donde vivimos, en qué familia, qué es lo que pasamos. Cada uno de esos factores va a dejar una huella. En Quito existe un único hospital enfocado al adulto mayor, donde aparte de recibir atención médica, cuentan con atención psiquiátrica y psicológica. Ejercer la mente, nos hacen contar, nos hacen actividades, o sea, que para que recordemos, que nomás comemos, que nomás hacemos en casa. Quienes son atendidos aquí creen necesario que se implemente estos hospitales en todo el país. Me parece que solo aquí hay, porque yo vengo desde Santo Domingo de Carretas. Este hospital además busca empoderar a las mujeres adultas mayores a través de la educación. Este es un proceso que todavía no está culminado, pero que es necesario marcar.
Para los especialistas y docentes del hospital es fundamental que la sociedad y las autoridades entiendan las necesidades específicas de las adultas mayores. En el país, la edad promedio bordea los 27,9 años. Sin embargo, el 8% de la población está sobre los 65 años, es decir, 1.440.000 personas. Manuela Bedón, Noticias 7.